Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más con otra clase para nuestros grupos familiares. Esperando que ustedes estén teniendo un buen tiempo, gozándose con sus hermanos ahí en el grupo familiar y teniendo un buen tiempo estudiando la palabra del Señor, que es lo que más necesitamos para ser transformados y cambiados. Pongamos atención a cada clase, a cada comentario que se está haciendo en cada grupo familiar. Vamos a aprender todos juntos y así todos juntos vamos a crecer. Esta tarde nos toca la renovación de la mente 2. Ya estudiamos la primera clase sobre este tema. Hoy estamos estudiando la segunda clase. La renovación de la mente es la clave para vivir una vida de éxito para todos aquellos que aman a Dios y le han recibido como su Salvador. ¿Qué es la renovación de la mente? Es el siguiente paso que todos tenemos que dar. Cuando venimos a Jesucristo, Él viene, nos da vida a nuestro espíritu, perdona todos nuestros pecados, pero ahora viene un proceso. Y ese proceso yo tengo que trabajar con Dios para transformar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera en que estoy comportándome con los demás. Y eso es lo que Dios espera de mí. La renovación de la mente es cambiar la pasada, primer blanco es pasada, manera de vivir en que vivíamos antes. Teníamos muchas cosas que hacíamos que ahora Dios está trabajando con nosotros para cambiar, y todo empezaba con los pensamientos. Todo estaba en la mente y eso viene a traer sanidad. Siguiente blanco, sanidad. Sanidad a las heridas, hábitos y complejos en los cuales estábamos atados. Siguiente blanco, atados. Y nos estaban destruyendo y no sabíamos cómo poder ser libres. Siguiente blanco, cómo ser libres de ello. Renovación de la mente es ponernos de acuerdo. Siguiente blanco, acuerdo con Dios para que podamos ser todo lo que Él desea que nosotros seamos. La Biblia nos dice en Romanos 12:2 que somos transformados a la imagen de Dios por la renovación de nuestra mente. Una más, renovación de nuestra mente. La mente que Dios hizo está bien. Nuestra mente es buena, dijo Dios. Nuestra mente necesita nada más ser renovada. No necesitamos otra mente, sino renovar nuestra mente. Somos transformados al quitar la basura que ha estado ahí en nuestra mente. Por todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos hecho, todo lo que nos han hecho. Y eso está ahí en nuestros pensamientos. Se han quedado grabados en nuestra mente. Y necesitamos desechar esa basura y tomar la mente de Cristo. Siguiente blanco, mente de Cristo. Efesios, el capítulo 4, versículo 22 al 24, nos dice la Escritura, nos explica mucho mejor al decir que debemos despojarnos en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, a la conducta que teníamos, a la conducta del viejo hombre que está viciado, dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos. Y dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Espíritu de nuestra mente, porque es sobrenatural. Y vestidos del nuevo hombre, la nueva criatura que Dios hizo de nosotros, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una mente renovada, siguiente blanco, renovada, es la que ha hecho dos cosas. Ha quitado todo pecado, pensamiento, actitud, emoción o deseo que no viene de la fe y se ha puesto la mente de Cristo. Renovar nuestra mente es realmente quitar, siguiente blanco, quitar nuestros pensamientos negativos. Siguiente blanco, negativos y viejos. Y además ponernos los pensamientos de Dios. Y ahorita explicaremos cómo nos ponemos a poner los pensamientos de Dios. En otras palabras, no podemos solamente decirle a Dios, Señor, dame tus pensamientos y esperar que nos dé una mente automáticamente. Siguiente blanco, automáticamente. Nada pasa automáticamente en el reino de Dios. Tenemos que trabajar con Dios
Tenemos que trabajar con el Espíritu Santo para producir cambios, para superar cosas que han pasado en nuestra vida, para ser sanos emocional, espiritual y físicamente también. No funciona así automáticamente. Así, primero debemos de rechazar, siguiente blanco, rechazar los pensamientos que no agradan a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de confesarlos, arrepentirnos de ellos y dárselos a Dios. Después de este punto, podemos empezar a desechar la pasada manera de pensar. Tenemos que poner atención a los pensamientos. Algo que no hemos estado dándole mucha atención. Tenemos que pensar qué hay en mi mente, qué es lo que me está haciendo actuar, qué es lo que me está haciendo enojar, qué es lo que me produce tristeza, amargura, qué es lo que pasa conmigo. Y empezamos a desechar eso y recibir la mente de Cristo. Y esto lo hacemos con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice, desechando, primer blanco, desechando, rechazando, despreciando. Dice, pues, toda malicia, no una poquita de malicia, hijos. Tenemos que pelear por toda la malicia. A veces no desechamos toda la malicia. Desechamos un poco y eso vuelve a echar raíces y nos vuelve a dañar, nos vuelve a enfermar. La malicia es una de las pasiones más bajas que hay. Y eso corrompe nuestra vida, nuestra manera de pensar y hace que nuestro cuerpo reaccione y se enferme también. Toda malicia. Y después dice, todo engaño, no un poquito de engaño. Todo engaño hay que rechazar, desecharlo de nosotros, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Detracciones son críticas y murmuraciones. Eso quiere decir detracciones, críticas y murmuraciones. Primero es desechar todo esto. Todo esto es lo que nos está afectando, nos está dañando. Nos está comiendo por dentro. Necesitamos prestar atención y desecharlo. Y luego dice, ya que desechamos esto, entonces podemos desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salvación quiere decir sanidad, quiere decir libertad, quiere decir liberación. Eso quiere decir salvación. Pero primero necesitamos desear. Siguiente blanco. Desear la renovación de la mente. No va a pasar automáticamente. Necesitamos desearla con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Con todo nuestro ser. Necesitamos desear renovar la mente. Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice lo mismo. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Miren lo que dice, desechando toda inmundicia. No nada más un poquito de inmundicia. No nada más un poquito de lo que corrompe. Un poquito de levadura echa a perder toda la masa, leuda toda la masa. Necesitamos desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia para poder recibir. De otra manera no podemos recibir. Si en nuestra mente entretenemos la inmundicia, la abundancia de malicia, no podemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, mentes. Eso puede salvarlas. Pero sigue diciendo Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, hay que practicar la palabra del Señor. Hay que practicarla. Hay que retenerla dentro de nosotros. Hay que alimentarnos de ella. Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la mente la que nos va a producir transformación. Es la mente que nos va a producir cambios. Es la mente lo que nos va a producir sanidad y liberación en nosotros. Necesitamos hacer algo con nuestra mente. Dice, cuando renovamos nuestra mente, estamos cambiando, siguiente blanco, cambiando nuestra forma de pensar
por la forma de pensar de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar por la manera en que Dios piensa. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos da sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y nos ayuda a caminar en el temor del Señor. Y estos son regalos increíbles que recibimos cuando nos ponemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Una de las razones más importantes para renovar continuamente nuestra mente es porque Dios quiere que tengamos su punto de vista, su perspectiva, su mente en cada situación por la cual nosotros estamos pasando, por cada situación en la que nos encontramos. ¿Qué diría Dios de esto? ¿Cómo piensa Dios en esto? ¿Qué haría Dios en la situación en la que yo me encuentro? ¿Qué pensaría Dios de estas personas con las que estoy trabajando o con las que estoy tratando? Y nos habla la Escritura a que nos pongamos de acuerdo, siguiente blanco, acuerdo con Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Y Amós 3:3, el profeta le habla al pueblo del Señor. El pueblo del Señor que hacían lo que ellos querían. Se habían alejado de Dios. Y Dios tiene que hablarles y decirles, ustedes quieren que yo ande con ustedes, que yo habite con ustedes. Pero dice Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo primero? Acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo con Dios. Siguiente blanco es estuvieren. Necesitamos estar de acuerdo con Dios. Porque Isaías 55:8 nos dice, mire, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Necesitamos los pensamientos de Dios. No pensamos como Dios, necesitamos transformar, renovar nuestra mente. Yo tengo que ajustar, siguiente blanco, ajustar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. En otras palabras, tengo que ponerme, siguiente blanco, ponerme de acuerdo con Dios. Para ello, hay una guerra que tengo que pelear. Y el campo de batalla, siguiente blanco, campo de batalla está en la mente. La mente es el campo de batalla, la guerra que tenemos está en la mente. Está en la mente, lo que está en medio de nuestros dos ojos, en medio de nuestros dos oídos, ahí está la guerra. Esa guerra la tenemos que pelear. Y la Biblia nos dice que Dios no nos ha dejado solos. Oh sí, el diablo tiene poder, pero Dios nos dio armas más poderosas. Y dice la Escritura, 2 Corintios 10:3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, no peleamos con armas de la carne, no con argumentos, no con pleitos, celos, envidias o contiendas. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la guerra. La guerra con los pensamientos que tenemos que tomar control de ellos, que tenemos que arrestarlos en la mente para que no vengan a corromper y llenarnos de maldad. Las armas que tenemos, ¿cuáles son? Mira, las armas que habla la Escritura, número 1 es el nombre, siguiente blanco, nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios le dio a Jesucristo, a nuestro bendito Salvador, un nombre que es por sobre todo nombre. Dice, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de miseria, de pobreza, se tiene que doblar ante el nombre de Jesucristo. Toda mentalidad, todo pensamiento negativo que nos dice que no podemos, que no vamos a salir de esta, que vamos a fracasar, se tiene que doblar ante el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesucristo y dile ese pensamiento, en el nombre de Jesús te vas de mi vida. Luego, el número 2, la sangre. La sangre, siguiente blanco, sangre. La sangre de Jesucristo.
La sangre de Jesucristo hace al diablo impotente. No puede contra la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Número 3, la palabra. Siguiente blanco, palabra. La palabra de Dios no es mi palabra. Lo que obedece el diablo es a la palabra de Dios. Lo que los ángeles obedecen, lo que el cielo obedece es a la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Háblela. Dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca. Libro de la ley, la palabra del Señor. Luego, número 4, la alabanza y adoración. Siguiente blanco, alabanza y adoración. Son armas que tenemos que usar. Armas que podemos derrotar al enemigo. El apóstol Pablo nos dice que la batalla del cristiano se desarrolla, siguiente blanco, desarrolla en la mente. Es el lugar donde Satanás va a alinear todas sus fuerzas para destruirnos en la mente. No puede hacer otra cosa. Va a traer pensamientos a la mente. Podemos darnos de acuerdo, estar de acuerdo con Dios en su palabra y ver esto, que Él está atacando a la mente. Y de acuerdo a este versículo, podemos ver que también nosotros tenemos armas y que estamos en una batalla, en una guerra. Se nos dice también cómo se pelea la guerra. ¿Cómo se pelea? Siguiente blanco. ¿Cómo se pelea? Y nos dice, llevando cautivo. Siguiente blanco, cautivo. Todo pensamiento a la obediencia. Y se nos dice el objetivo de esa batalla. Y el objetivo de la batalla es la destrucción de fortalezas, argumentos que son pensamientos que si los entretenemos en nuestra mente, se vuelve una fortaleza, un argumento fuerte en nuestra mente y nos hacen actuar. Nos hacen actuar. Por ejemplo, antes de pecar, somos tentados. Y esa tentación viene en forma de pensamientos. Y es aquí donde está la guerra. Es aquí donde tenemos que pelear para echarlos fuera de nuestra mente. Tenemos que pelear por eso. Se nos dice cómo se pelea. Siguiente blanco, pelea la guerra espiritual. El Espíritu Santo también nos explica a través del apóstol Pablo que la lucha pertenece exclusivamente a la mente del hombre. La mente del hombre. Siguiente blanco, la mente del hombre. La guerra se ejemplifica de la siguiente forma. Argumentos o razonamientos que tenemos a veces. Empezamos a argumentar nosotros mismos, a razonar nosotros mismos, en vez de obedecer la palabra de Dios. Esos argumentos y razonamientos se pueden convertir en fortalezas del enemigo que él puede usar y traer confusión. Mire, antes de recibir a Cristo, Satanás tenía control de todo nuestro ser. Nuestro espíritu estaba muerto y nuestra alma y cuerpo estaban bajo el dominio, siguiente blanco, dominio del enemigo. Nuestra mente también estaba en posesión, siguiente blanco, posesión de Satanás. Satanás tenía cegado nuestro entendimiento. Satanás, con el pecado como herramienta, ciega nuestros sentidos espirituales y nos hace vivir solamente con nuestros sentidos físicos. Y no somos seres físicos nada más. Primeramente somos seres espirituales. Y así es como nos esclaviza. Donde pensamos que conocemos la verdad, pero no nos damos cuenta que no podemos de verdad ver la realidad espiritual al tener el entendimiento obscurecido, entenebrecido. La luz de Cristo no puede iluminar nuestras vidas. No podemos entender la palabra del Señor. No la podemos recibir. Cuando Satanás tiene control de la mente del hombre, esta se vuelve endurecida. Se endurece. Sigue los deseos del cuerpo o carne. Y es enemigo de Dios en la mente. Porque podemos ser enemigos de Dios en nuestra mente. Al pensar las cosas que Dios no quiere que pensemos, al entretener cosas que Dios no quiere que tengamos, la mente nuestra debe de ser de Jesús. Él pagó por ella también. Le entregamos todo nuestro ser y nuestra mente es de Jesús. No seamos enemigos del Señor al entretener pensamientos que no son del enemigo, sino del enemigo de Dios.
Es en la mente, porque la mentalidad de la carne es enemistad con Dios. La mente es el lugar donde más Satanás ataca. Siguiente blanco, ataca. Ahí es donde más nos ataca. Nuestras vidas, ya que puede atacarnos enviando pensamientos que son siempre negativos. Siempre negativos. Siempre para destruir. Siempre para afectar. El deseo del enemigo es que tengamos esta clase de mentes y así controlarnos. Si nuestra mente es así, nos va a controlar. Y la Biblia habla de diferentes clases de mentes. Hablemos de unas cuantas. En Tito 1:15 habla de una mente corrompida. Una mente corrompida no la puede usar el Espíritu Santo, pero sí la puede usar Satanás. La mente carnal, Colosenses 2:18, mente carnal, una mente carnal, Dios no la puede usar, pero Satanás sí la puede usar. Una mente vanidosa, dice Efesios 4:17, no la puede usar Dios, pero Satanás la puede usar. Romanos 1:28 nos habla de una mente reprobada, que Dios no puede usar, pero Satanás sí la puede usar. Sí la puede usar. Nuestros pensamientos son afectados por el pecado. Son afectados, siguiente blanco, afectados por el pecado. Por eso Satanás tira esos pensamientos de pecado a nosotros para que los entretengamos y así el tomar control y hacer que accionemos de una manera diferente a la que Dios desea que nosotros accionemos. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Ahí está. Ahí está. Los pensamientos nos hacen actuar. Nos hacen comportarnos de una manera que no queremos comportarnos. Los pensamientos del hombre determinan, siguiente blanco, determinan su modo de vida. Proverbios 23:7 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 14:22 dice, ¿no hierran los que piensan mal? ¿No les va mal? Dice Dios, la pregunta la hace, ¿no les va mal nada más por pensar mal? Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que nos vayan bien. Los pensamientos que fijamos en Dios traen perfecta paz al corazón. Es lo que dice Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Son nuestros pensamientos los que nos deprimen. Somos nuestros pensamientos los que no nos dejan dormir. Son nuestros pensamientos los que nos enferman. Por eso necesitamos ser libres de esto. Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Vamos a renovar nuestra mente, hijos. Vamos a trabajar. Vamos a llenarnos de la palabra del Señor. La única manera de adquirir la mente de Cristo es poniendo la palabra de Cristo en nuestras mentes. Nuestras mentes van a ser sanadas, liberadas de todo hábito, de todo complejo. Necesitamos una renovación en la mente. Oremos todos juntos. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo y trabajemos con la palabra del Señor. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra para que seamos transformados y renovados en el nombre de Jesús. Incline su rostro y repita conmigo, Señor Jesús, necesito de ti. Has enviado tu Espíritu Santo para guiarme, para enseñarme, para dirigirme. Espíritu Santo, necesito de ti. Mi mente necesita ser renovada, transformada cada día. Trabajemos juntos para que mi mente sea para mi Cristo y yo pueda tener la mente de mi Señor en mí. Gracias, Espíritu Santo, por hablarme y por la guía que me estarás dando. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén, hijos. Adelante, vamos a cambiar nuestra mente en el nombre de Jesús. Nos vemos la siguiente semana con otra clase de nuestros grupos familiares.